Vamos a continuar con nuestro segmento Debates y Soluciones. Ya se encuentra con nosotras nuestro primer invitado. Hablamos del doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica, quien estará compartiendo con nosotros todo lo que está sucediendo alrededor de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en donde una misión, una delegación de la Alianza Cívica se ha hecho presente. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días y muchas felicidades por el cumpleaños. Gracias, doctor Palé. Un placer que pueda acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a entrar en materia. Hasta ahora hay mucha expectativa, tanto a nivel nacional como internacional, con esto de la Organización de Estados Americanos y de la presencia de la Alianza Cívica, lo que ustedes pueden aportar para que este organismo internacional, a través de sus acciones, pueda ver con lupa la situación de Nicaragua y ejercer presión para una solución precisamente. ¿Se ha avanzado? ¿Puede ser satisfactorio? ¿Lo podemos calificar así? ¿Y hasta dónde va a llegar la Alianza Cívica en exponer la situación y qué tanto esperan de esto? Bueno, la presencia en Medellín es la continuidad de toda una gestión internacional desde hace meses, informando de lo que sucede en Nicaragua, denunciando esas violaciones masivas, informando los incumplimientos del gobierno, y en Medellín ha continuado y ha tomado impulso la aplicación de la Carta Democrática a la situación de Nicaragua. Nos alentó muchísimo la propuesta presentada por Canadá en nombre del Grupo del Trabajo de considerar la situación de nuestro país en esta reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos. La propuesta ha venido trabajándose, allá hay consenso, y ayer se nos informó la buena noticia que el plazo considerado de 90 días para que las gestiones diplomáticas pudieran fructificar y lograr lo que todo el mundo está buscando al interno de Nicaragua y la comunidad internacional, una negociación que permite encontrar una salida de la crisis, se está bajando de los 90 días originales a 75 días, ya que existe mucho interés y mucha coincidencia, mucho consenso de que es urgente encontrar una salida a una situación cada vez más grave en nuestro país. ¿Confunden en este sentido de la evolución, de la participación de ustedes y todo lo que se está llevando a cabo en la OEA? ¿Confunden las últimas declaraciones del señor Luis Almagro o cómo lo valoran ustedes? Bueno, hay que ver cuál Almagro hay que hacerle caso, ¿verdad? Porque hemos visto declaraciones de Almagro muy contundentes, muy firmes, comunicados igual, conscientes y claros de lo que acontece en nuestro país. Y durante Medellín también la Secretaría General, a través del subsecretario, participado en foros, ha tenido una posición igual de contundente, igual de crítica. Entonces no sabemos a cuál Almagro pues debemos hacerle caso, o si esas declaraciones realmente recogen pues fielmente el sentido de lo que quiso decir. Verdaderamente, para mí, en una interpretación que pudiéramos hacer de la misma, estaría instando al gobierno a entrar de buena fe en la negociación, mandando un mensaje que diría yo que lo compartimos desde la Alianza Cívica, es que una negociación beneficiaría al país, y si beneficia al país, llegando a ser exitosa, beneficia a todos, incluso desde luego al partido de gobierno. Doctor, pero ¿qué tan certero será o si esta comisión en realidad va a lograr ingresar a nuestro país, considerando que Valdran Jenske durante su intervención dijo y negaba el hecho que se estuviera tocando el tema de Nicaragua en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos? Entiendo que Nicaragua es quien debería de otorgar el permiso para que entre esta comisión. ¿De qué sirve tener una comisión en la OEA si esta no va a poder venir a realizar estas gestiones diplomáticas? Bueno, es diferente a lo del grupo de trabajo que se había organizado antes por el Consejo Permanente. Pero ahora estamos ya en una etapa, previa a la etapa final de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y una etapa que no se había cubierto, que es la etapa de la gestión diplomática, de los buenos oficios, que la Asamblea General de la OEA quiere cumplimentar y da un mandato para que se nombre de alto nivel, ¿verdad?, y que venga a Nicaragua. Lógicamente, como tú dices, el gobierno de los Ortega Murillo pudiera tomar la decisión de rechazar y ponerse en rebeldía, pero a diferencia de las resoluciones anteriores, ya en esta resolución que estaría aprobando, que ayer fue revisada por la Comisión General de la organización y avanzó en la misma, establece ese plazo que hablábamos.
que se está reduciendo a 75 días. Ya hay un escenario, ya hay un horizonte bien establecido. ¿Qué es lo que pasa? Si Nicaragua se revela, se niega a colaborar con la organización, entonces estaría abriendo esa actitud de Nicaragua a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, como lo dice la última disposición de la propuesta, y esa Asamblea General Extraordinaria es la que le compete, no a la ordinaria como ahora en Medellín, es la que le competiría, ¿verdad?, ya decretar la suspensión del país de la Organización de Estados Americanos, o resolver igual la ilegitimidad de origen, la ilegitimidad de ejercicio, o incluso, pues, como se hizo con el gobierno de Somoza, ordenar, pues, la sustitución de este gobierno por incumplir las obligaciones internacionales. Suponiendo que el Estado de Nicaragua acepte la llegada de esta comisión, ¿cuáles son esas gestiones diplomáticas que estaría encargada de hacer? ¿Ellos van a fungir una especie de garantes? ¿Estarían aceptando el gobierno a esta comisión como garantes de estas negociaciones que tendrían que retomarse? En primera instancia no, en primera instancia es llegar al país, reunirse con las máximas autoridades, con el presidente Ortega, con la vicepresidenta, con el canciller, transmitirle lo resuelto, e instarle, e invitarlo, convencerlo de la conveniencia para el país, de la necesidad de llegar a un acuerdo, de restablecer las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de avanzar en la reforma electoral, en el anticipo electoral, en las condiciones apropiadas, en el respeto de los derechos humanos, y como también lo recomienda la resolución, el proyecto de resolución, ¿verdad?, volver al país, que puedan regresar al país los organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ¿verdad? Todo esto sería, pues, a base de argumentos de convencimiento, en el sentido de que los cambios los debemos producir los nicaragüenses, y que los cambios y la salida tiene que ser una salida democrática y una salida negociada, es decir, con el respaldo de todo el continente que está representado en Medellín. Esa misión de alto nivel vendría a ser, pues, una última gestión, un último esfuerzo para convencer al gobierno de que le conviene a ellos, que le conviene a todo el país, que le conviene al continente, solucionar, pues, por esa vía de la negociación. ¿Las negociaciones se retomarían una vez concluida la visita de esta comisión? O antes, ¿verdad? La alianza siempre ha estado abierta a retomar las negociaciones, a debatir los temas que están pendientes, que son los esenciales. Yo lo he compartido, que la liberación de los presos era muy importante, era un acto humanitario de justicia, pero que no resuelve la crisis que cada vez se agudiza. Pues ayer nos anunciaba el exdiputado y excomandante Bayardo Arce de que viene una nueva reforma fiscal, más impuestos, ¿verdad? Eso significa que la crisis se está profundizando y que el gobierno quiere recaudar más impuestos, pero esa recaudación de más impuestos, ¿qué significa más carestía, más empresas cerradas, más pobreza, más miseria, más nicaragüenses teniendo que salir al exterior. No ha dado el resultado esperado para el gobierno la reforma. Así es, definitivamente, y no ha dado por resultado porque no correspondía en un estado de recesión. Entonces, ¿qué es lo que falta? El acuerdo político. Y esa crisis está afectándonos a todos, a los sandinistas, a los orteguistas, a los liberales, a todos los demócratas, independientemente de la ideología. Por eso es que es necesaria la solución. Y eso es lo que hay que entender básicamente, pero ¿qué tan probable o qué tan efectivo puede ser que el gobierno comprenda? Porque usted lo ha dicho, es cuestión de que entienda el gobierno y de que comprenda de que se tiene que dar una salida negociada, una salida política a la crisis, y que tiene que ser a través de este grupo que estaría visitando Nicaragua, un grupo muy calificado, interdisciplinario, que estaría viendo la situación de Nicaragua. Pero le pregunto, ¿qué tan efectivo, qué tan probable es que esto ocurra, tomando en cuenta el precedente que existe? Porque incluso recuerdo que para el tema o los temas diversos en la mesa de negociación se decía que iban a haber garantes incluso para cada acuerdo, aparte del nuncio y de Luis Ángel Rosadillo, y eso no se ha cumplido. Estaríamos siendo muy utópicos el pensar que puede abrirse a este grupo como parte de estas gestiones diplomáticas, doctor, o ve alguna luz de una probabilidad mayor. Mira, el gobierno desde luego va a medir los pros y los contras, ¿verdad?
Es un escenario muy complejo para ellos, muy difícil, aunque vienen sufriendo derrota tras derrota. Pues ayer el vicecanciller trató de detener que se sacara de la agenda el proyecto de resolución y fracasó rotundamente. Fracasó también en intentar de que no se reconociera la representación del embajador de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, y fracasó también, porque esto era importante para el gobierno de Nicaragua, porque de esta fórmula querían sacarse un voto que seguro iba a ser en contra, ¿verdad? Entonces está viéndose un contexto de fracaso, un contexto de incremento de sanciones. Ya se sumó Canadá, los Estados Unidos han continuado avanzando, es muy previsible las sanciones europeas. Sería muy previsible una negativa, una rebeldía de Nicaragua, un rechazo de Nicaragua a los buenos oficios, a las gestiones, a la apertura diplomática de la Organización de Estados Americanos, pudiera conducir a sanciones bilaterales de algunos países latinoamericanos incluso, ¿verdad? Entonces ellos tienen que valorar qué es lo que les conviene. Un país que se está hundiendo, que el deterioro económico no se detiene, que el aparato represivo, policial, permanente en las calles no está teniendo resultados. Siempre hay focos de expresión, de protesta, de reclamo, no los logran contener y que les cuesta carísimo. Es decir, esos impuestos que quieren subir, ¿verdad?, es para sostener ese enorme aparato represivo, ese enorme aparato policial que no ayuda al desarrollo de la economía, sino que da un ambiente negativo para el negocio, para la impresión, porque deteriora la imagen. Pues, ¿qué es lo que venís vos y ves a Managua primero? Un país tomado, como que si fuéramos un país invadido por un ejército extranjero. Pues. Entonces el gobierno tiene un escenario muy complejo, muy en contra, tiene que valorar y tiene que comprender que gana más y que puede ganar más en un acuerdo que traiga la estabilidad, que traiga la paz, la recuperación y que permita que la solución sea a través del voto democráticamente. De manera que a su juicio esto sí podría hacer comprender que tiene que ser ahora y no esperar más tiempo, porque muchos decían, el gobierno lo que está tratando es de llegar y sostenerse más tiempo, incluso llegar hasta el 2021, es lo que han dicho muchos analistas respecto a esta situación. Ahora tengo otra pregunta respecto precisamente a lo de la aplicación, posible aplicación de la Carta Democrática, y es que hemos escuchado diferentes voces y gente que dice que es mejor una Nicaragua plenamente dentro de la OEA que una Nicaragua fuera. ¿Qué tan probable es que sea mejor esto? ¿O qué tan probable es que sea lo más recomendable la aplicación de la Carta Democrática como una medida de presión, ya como una última instancia? Creo que lo están viendo algunas personas. Así es. Mira, el objetivo de la Carta Democrática no es suspender, porque no es lógico que una organización esté pensando en reducirse, pues, es decir, suicidarse ella misma, expulsando a sus miembros. La lógica de toda organización es crecer, es fortalecerse. La lógica de la Carta Democrática, la voluntad de la Carta Democrática es resolver las crisis institucionales, las alteraciones al orden diplomático. Ese es el objetivo, y ese objetivo se puede lograr a través de diferentes mecanismos, diferentes pasos que viene estableciendo la Carta en su articulado, pues. Entonces, hoy estamos ya, si resulta aprobada en Medellín la resolución, estaríamos ya a un paso que está contemplado, que no se había dado, que la gestión diplomática, los buenos oficios, en el ánimo de darle un impulso definitivo y ya final a la búsqueda de esa solución. Entonces, yo soy optimista, ¿verdad? El entorno y el escenario que hemos analizado me hace pensar que es previsible que el gobierno tenga que acceder, tiene más que ganar y tiene muchísimo que perder si no colabora, pues, con la organización en el cumplimiento de sus obligaciones. No se nos olvide esto, ¿verdad? Entonces, la medida extrema, pues que ojalá no se dé, porque también no solo perjudica al gobierno, perjudica a toda la población, es la suspensión. Pero alternativa a la suspensión, y lo mencionaba yo, pudiera ser pues una declaración de ilegitimidad del gobierno, de desconocimiento del gobierno, o pudiera ser pues como se hizo con Somoza, pues en base a la Carta de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Que es declarar o proclamar la necesidad de la sustitución de este gobierno por el incumplimiento
de sus obligaciones internacionales en materia de democracia y en materia de derechos humanos. Ahora, la Alianza Cívica, una vez si el gobierno acepta la llegada de la comisión y se inician estas gestiones diplomáticas e iniciamos nuevamente las negociaciones, ¿ustedes van a sentarse a negociar aún cuando hay 84 presos políticos aún, luego de haber dicho y expresado públicamente que no se sentarían a negociar hasta la libertad de todos ellos? El mandato internacional y la necesidad que plantea la comunidad internacional es tanto para el gobierno como para la alianza, ¿verdad? Lo dice la resolución, lo dicen los comunicados. Y también lo dijo el embajador Sullivan hace 2 días. También lo dijo el embajador Sullivan. Pero lógicamente nosotros hemos planteado y la comunidad internacional está respaldando que no podemos olvidar a esos, que ya son 91, ¿verdad? Porque viene creciendo, ¿verdad? Porque si bien salen algunos, ¿verdad?, están entrando en las cárceles, ¿verdad? Que hay una rotación, pero ya estamos en un nivel de que están entrando más de los que salen y se están volviendo a llenar. ¿Por qué? Porque no se cumple el otro acuerdo fundamental, pues, que es el de derechos y garantías constitucionales. Entonces nosotros hemos planteado la necesidad, y se lo planteamos a los testigos acompañantes y garantes del Acuerdo de Liberación, de convocar primero a lo que está contemplado en el acuerdo, ¿verdad? Que es una sesión de evaluación de los acuerdos. Entonces, en esa sesión de evaluación se tendríamos que sentar de previo a entrarles a los otros temas, que son los que más interesan para solucionar la crisis, y que se pudiera hacer con buena voluntad rápidamente, decir, faltan estos son los argumentos de que deben de ser considerados presos políticos. La alianza viene desarrollando todo un seguimiento y formación de los expedientes para corroborar que realmente, aunque el gobierno ha inventado delitos en aras de perseguir, la razón de la persecución, ¿verdad?, es su participación política, su compromiso azul y blanco. Entonces, en esta comisión de evaluación, en un día, en unas horas, pudiera quedar superado pues este problema y entrar pues a los temas de fondo. ¿Cuáles son los temas prioritarios para la Alianza Cívica, obviamente luego de la liberación de los presos políticos? Hay 2 temas que están pendientes, que es justicia y es también democratización. Efectivamente, son los 2 temas fundamentales. ¿Cuál es primero? Primero, ¿verdad?, tiene que ser la justicia, ¿verdad? No puede aplicarse justicia y la iniciativa que ha desarrollado el gobierno, ¿verdad?, no satisface los problemas del país. Primero, la facilidad para el retorno de los exiliados, que es lo que estamos viendo, que el que regresa lo capturan y lo procesan. Pues, hoy mirábamos en los diarios de este país un caso de otros más, ¿verdad? Entonces se necesitan garantías para ese retorno. La reparación que el gobierno se ufama y que fue a proclamar y que no tuvo ninguna acogida en Medellín, ni puede tenerlo, pues, porque es un plan que no se sustenta con los estándares internacionales, tampoco está funcionando, no repara absolutamente nada de todas las violaciones de los derechos humanos. Entonces necesita eso, replantearse y ponerse de acuerdo con lo que deben ser, pues, las recomendaciones internacionales de los organismos de derechos humanos sobre esta materia. Y también, pues, algo elemental que falta, la Comisión de la Verdad. Porque vos no podés, ¿a quién le vas a reparar? Si no, de previo, una Comisión de la Verdad haya determinado fehacientemente quiénes son todas las víctimas. De manera que aunque se hayan aprobado diferentes leyes para reparación, como la ley de amnistía también, que al final, mal que bien, pues puso en libertad a los presos políticos, el tema de la investigación no se va a dejar de un lado, tiene que seguirse. Entonces, ¿cómo queda con todo esto, con todas estas leyes aprobadas de manera unilateral y las que puede aprobar de futuro la Asamblea Nacional también de manera unilateral, entre ellas la reforma a la ley del terrorismo, entre ellas esta posible reforma a la reforma fiscal de este año? Entonces, ¿cómo quedan estos temas de justicia y democratización? ¿Qué estará haciendo la Alianza Cívica para quizá poner un alto a esto si es que se puede, o decir, a ver, estás tomando acciones de manera unilateral siempre, pero aquí estamos nosotros tratando de negociar y tratando de que se cumpla lo que ambos aprobamos? Bueno, a estas alturas ya el gobierno tiene que darse cuenta que esas medidas unilaterales no le funcionaron.
primero no resolvieron los problemas. Nadie los ha comprado, no existe ese ambiente necesario de satisfacción, de que ya las cosas cambiaron, empezaron a cambiar, no lo han logrado. Y segundo, tienen que darse cuenta que lo que buscaban que la comunidad internacional se las comprara, también fracasaron. Ya es evidente, pues, y en la reunión de la OEA, pues ahí fue un choque con la realidad, lo trató de vender el vicecanciller y tuvo el rechazo en los comentarios y en las reacciones de todos los países. También en sus relaciones bilaterales tienen que haberse dado cuenta. Entonces no lograron su objetivo. Entonces lo lógico está bien, pues hay un principio de voluntad de resolverlo, pero hagámoslo bien. Eso es lo que nosotros vamos a plantear. Hagámoslo bien. Faltan estos elementos, ¿verdad? Estamos en la voluntad de cooperar para hacerlo bien. Había que agregar estas cosas, estos requisitos, estas condiciones y trabajémoslo. Pero entrémosle también, ¿verdad?, al otro tema fundamental, al tema electoral. El tema electoral es la garantía de que las cosas van a cambiar. Y definitivamente pueden cambiar las cosas cuando se cambie este gobierno. Pues yo no me canso de decir que la causa del problema es la actitud de un gobierno que ha desacatado su mandato constitucional, ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y democracia y que no tiene voluntad de corregir su conducta, sino de continuar en una misma línea que en vez de corregir la crisis, solucionar la crisis, la está profundizando. En esta negociación de las reformas a la ley electoral, la Alianza Cívica va a estar dispuesta a sentarse junto a los partidos políticos a discutir este tema o van a incluirlos en su propuesta. Mira, siempre a todos los partidos, ¿verdad? Siempre se ha dicho, ¿verdad? Y está contemplado y se ha hablado con los expertos de la Organización de Estados Americanos y con la misma organización. La reforma electoral tiene que ser negociada entre el gobierno y la Alianza Cívica, pero el proyecto que resulte de esa negociación tiene que ser el resultado de los aportes en una consulta amplísima con todos los partidos políticos y con todas las organizaciones de la sociedad civil, porque también tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, que el sistema de partidos políticos en Nicaragua ha entrado por crisis, fue afectado por las decisiones electorales del gobierno y que son poquísimos los nicaragüenses que se consideran identificados, parte o representados por los partidos políticos. Pero está bien, tienen su voz, tienen mucho que decir, pero también tienen que hablar y escucharse a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil o a todas las personas. Nosotros aspiramos en la Alianza Cívica que ese proyecto de reforma que resulte al final recoja pues el sentir, las aspiraciones, ¿verdad?, casi unánimes si es posible, o sea, sea el producto de un consenso nacional amplísimo que solo puede lograrse a través de un proceso de consulta bien diseñado, bien estructurado y bien participativo. Doctor, los temas de justicia y democratización, que son las demandas de fondo en el diálogo, ¿cómo quedarían? ¿Podemos ver a una alianza cívica sentada para discutir el tema electoral sin que se resuelvan estos otros dos temas de fondo o tiene que ser en paralelo? A ver, aquí nos sentamos para hablar el tema de democratización y justicia y aquí también de manera paralela para ver el tema de la reforma electoral. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Mira, todos los temas son urgentes y necesarios. La complejidad de la situación y de nuestra crisis es tan grande que no basta con solucionar. Tenés que complementar, tenés que dar un sentido de justicia, ¿verdad?, de respeto de los derechos. Es tan importante la reforma electoral como la aplicación eficaz, literal, del acuerdo de derechos y garantías. Pues vos no podés ir a unas elecciones si no tenés derecho a organizarte, si no tenés derecho a movilizarte, si no tenés derecho a reunirte en la casa, a hacer proselitismo, a convocar, a opinar en libertad de prensa, con los medios ya devueltos. Pues. Entonces, ¿por qué? Eso no sería una elección, no habría competitividad, que es uno de los requisitos más importantes de unas elecciones democráticas. Entonces, hay que atacar todos esos temas. Todos son necesarios para que vuelva a un nivel de normalidad y podamos crear las condiciones para que los nicaragüenses decidan con su voto cuál es la ruta, cuál es el futuro
qué es el tipo de gobierno que requieren, si continuamos pues con un gobierno represor, excluyente, o quieren un gobierno para todos los nicaragüenses que respete plenamente los derechos y libertades Doctor, de cada nicaragüense. en el caso de que se llegue a aplicar la Carta Democrática, el artículo 21 en específico de la Carta Democrática, ¿qué le esperaría a Nicaragua en el tema de la resolución de la crisis? ¿Qué le esperaría a Nicaragua en materia política y económica si eso llegara a pasar? Mira, un escenario que está y lo está poniendo el proyecto de resolución como una perspectiva, pues, pero como una posibilidad última. Pues el objetivo, insisto, el objetivo de la Carta no es suspender, es restaurar la democracia y donde se ha alterado. ¿Cuál es el escenario con una suspensión? Un escenario muy negro para el gobierno y para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Aislamiento internacional, ruptura de relaciones diplomáticas, cero acceso a los recursos financieros internacionales, llegar casi pues a cero la cooperación bilateral, restricciones de viaje, más sanciones generales, más sanciones bilaterales e individuales, es decir, ya un clima, ¿verdad?, de aislamiento, de sanciones, de dureza pues en el trato, en la relación, que haría inviable el funcionamiento de cualquier gobierno y que haría inviable la normalidad, el funcionamiento para el país, para los ciudadanos, pues. Por eso yo insisto, pues tiene efectos, ¿verdad?, funestos para el gobierno, pero también tiene efectos para todos los ciudadanos, ya que un gobierno debería preocuparse en que esta situación no llegue y cumplir con lo que le está fallando a los nicaragüenses y lo que le está fallando a la comunidad internacional. Esa es la invitación que se le está haciendo, lo vea. Cumplir con tus obligaciones y evitemos que esta situación extrema llegue, porque para que la crisis se resuelva tiene que volver la democracia, tiene que volver el respeto a los derechos humanos. Ese es el punto de algunos sectores, precisamente, doctor, y me gustaría que ya para finalizar lo vayamos dilucidando y sus recomendaciones, su análisis final. Y es que muchos dicen, conviene más una Nicaragua dentro del sistema que fuera del sistema de la Organización de Estados Americanos, porque aparte de los efectos que tiene la aplicación de la Carta Democrática para todo el pueblo de Nicaragua, también pues de alguna manera el gobierno, a juicio de algunos analistas, pues queda como que más libre de fuera del sistema o relativamente fuera del sistema, aunque entendemos que el artículo 21 también dice que el hecho de que esté fuera del sistema no exime a los estados de garantizar las normas elementales o las condiciones elementales por las cuales se le aplicó este artículo. Aunque sea suspendido, lo establece la Carta, continúan vigentes y exigibles, ¿verdad?, las obligaciones en materia de respeto a los derechos humanos y del respeto pues de las reglas de la democracia, ¿verdad? Pero suspenso esa interacción, esa continuidad, esa influencia a través de la participación y el contacto se debilita, ¿verdad? Eso es importante decir. Eso es una realidad y muchos lo contemplan. Entonces, otros se apuntan, bueno, en vez de suspender a Nicaragua, ¿ves?, se pudiera declarar que el gobierno es ilegítimo, pues. Y realmente es muy cuestionable el origen del gobierno. Pero eso es probable, doctor, el asunto es ese. Y más allá, ¿qué implicaciones tendría el decir que el gobierno de Daniel Ortega es ilegítimo? En realidad, tiene una implicancia muy, muy importante, ¿verdad? Obligaría a los países que votaran a favor de ese tipo, una posibilidad, ¿verdad?, a romper relaciones con el gobierno de Ortega, ¿verdad? Porque si es ilegítimo, ¿cómo vas a estar relacionado con él? ¿Cómo lo vas a reconocer, verdad? ¿Tendríamos un gobierno distinto como en Venezuela? Pues sí, presidente ¿ayudaría a eso? La situación de Venezuela no es comparable porque aquí no existe una asamblea, ¿verdad?, que es un poder del Estado, ¿verdad?, electo independiente. Aquí Ortega, su dictadura es más cruel, más dura que la propia venezolana. Pues en eso estoy totalmente en desacuerdo con Almagro, ¿verdad?, en la comparación que hace, pues, porque
Maduro ha permitido una asamblea, ¿verdad? Y reconoció que es opositora y que ganó legalmente en la última entrevista que dio a Univisión. Esa posibilidad de elegir libremente Ortega no nos ha permitido en ningún momento, pues. Entonces, ¿qué sería si se declarara? Primero, ¿qué tan probable es? Que aún no me lo dice explícitamente. Y segundo, ¿qué esperaría si se llegara a declarar ilegítimo el gobierno, una ilegitimidad de origen incluso? ¿Qué pasaría? ¿Quién gobernaría? ¿Con quién se tendrían relaciones? ¿Esto obligaría al gobierno a renuncia, por ejemplo? Para que expliquemos a nuestra teleaudiencia que está siempre pendiente. Bueno, eso pondría pues una situación de más debilidad de la que ya está, de más aislamiento de la que ya está. Es un escenario extremo. Yo no me apunto porque se llega a ese extremo, yo me apunto por la negociación. La comunidad internacional se está apostando por la negociación. Va a ser un último esfuerzo para la negociación, ¿verdad? Ojalá prospere, ojalá se convenza el gobierno, es lo que nos conviene a todos, a toditos los nicaragüenses, ¿ven? Todo el árbol ideológico que existe pues en nuestro país, porque pensar pues en la salida extrema es algo que no debemos pues empujar. Yo no creo que debemos empujarlo, no le conviene a nadie. Ojalá la racionalidad pese más en el gobierno, ojalá todos los funcionarios del gobierno pues ayuden a Aniel, a Rosario, a tomar la decisión correcta, y que la decisión correcta es respetar la Constitución, es respetar los acuerdos de derechos humanos, es gobernar para todo Nicaragua y es darle una salida democrática a través de elecciones anticipadas, pues con el voto que se respete, que se cuente verdaderamente. Pues. Ese es el escenario que nos debemos apuntar. Pero está en manos de Ortega, ¿verdad? Si ese escenario funciona o si Ortega, por su intransigencia, nos lleva al escenario que debemos tratar de evitar, que es el escenario del desastre, el escenario del caos que nadie quiere, que la comunidad internacional tampoco desea y que está poniendo todos sus buenos oficios para evitarlo. Doctor, ya para finalizar, algunos analistas han cuestionado la misión, el trabajo de la Organización de Estados Americanos como acompañantes electorales, por ejemplo, en algunos de los últimos comicios de la última década. ¿Ustedes tienen plena confianza en una reforma electoral que facilite la OEA? Mira, lo importante de que la reforma electoral sea objeto de negociación en la mesa es que en la mesa se aprueba por consenso. Es decir, lo que resulta ahí en consulta, insisto, con los partidos políticos, con la sociedad civil, tiene que recibir la aprobación de las dos partes. Y por eso es que Ortega ha pretendido inútilmente hasta ahora que la comunidad internacional le acepte negociarla él fuera de la mesa para evitarse lo que él considera la trampa del consenso que él aceptó y que él firmó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quisiera, en su modelo político de un partido hegemónico y partidos agláteres, cómplices, en que impone, no negocia, el imponer una reforma. Entonces, por eso es fundamental que el consenso nacional sea revisado, sea aprobado y sea resultado de la mesa de negociación, donde necesariamente tienen que estar aprobados las dos partes. Y esa es la garantía de que sea una reforma verdadera, que nos lleven al camino correcto para garantizar las elecciones que por tantos años hemos buscado y que no nos han permitido. Entonces, ¿no habría confianza alguna en una reforma electoral entre la OEA y el gobierno sin que ustedes estén ahí? Es lo que me está tratando de decir con lo que me contestó, ¿no? Pero la OEA está clarísimo. Nosotros hemos conversado con el secretario general y él está apoyando que sea en la mesa y como resultado de la mesa. La OEA hasta hoy ha resistido los intentos del gobierno de Ortega de hacerlo unilateralmente, porque, y nos lo dijo el secretario Almagro, ¿verdad? Y me voy a permitir repetirlo, nosotros estamos clarísimos que unas elecciones que no representen ese consenso nacional
en un escenario que no satisfaga a todos, en un escenario en que todos los nicaragüenses no se comprometan, no se sientan a gusto, eso no soluciona el problema. Y lo que queremos es solucionar el problema. Entonces tiene que ser unas elecciones que generen confianza total de que lo que resulte es lo que los nicaragüenses decidieron. Y eso solo se puede lograr si es el producto de un consenso negociado, ¿verdad?, en la mesa entre la Alianza Cívica y la delegación del gobierno. ¿Confía en esas palabras de Almagro? Pues mira, hasta hoy nos ha cumplido lo que nos ha sostenido. Pues nosotros tuvimos una negociación con él en Washington, resultaron 3 Twitter que fueron el resultado de lo hablado, de lo convenido, ¿verdad? Como yo les decía al principio, pues, ¿cuál Almagro? Pues, el que le da una declaración a un diario colombiano, ¿verdad?, lo que está en la declaración, o lo que está contenido en sus discursos oficiales, lo que está contenido en sus declaraciones oficiales, o lo que está contenido, ¿verdad?, en sus conversaciones, en sus pláticas, en sus comunicaciones oficiales. Pues. ¿Cuál es el Almagro que debe prevalecer? Yo tengo que buscar que prevalezca lo oficial, ¿verdad? Él sabrá si el periódico lo interpretó bien o no lo interpretó bien. A nosotros no nos interesa, nosotros tenemos que analizar, y analizamos muy positivamente, que el discurso del secretario general adjunto en representación de la Secretaría General que él encabeza fue todo lo contrario en Medellín a lo que él había declarado al diario colombiano. Bueno, hay algunas interpretaciones, doctor, hay algunas interpretaciones que dicen que lo que se busca es relajar las tensiones para permitir precisamente que venga la comisión a nuestro país. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos para seguir hablando sobre este tema.